calle, algunas cosas. Y bueno, les voy a hablar rápidamente un poquito rápido, ¿verdad? Para que le demos la palabra al ingeniero. Nunca considere el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo de Saber. Buenos días, ingeniero Pablo Martínez, representante de la empresa ARNE. Buenos días, profesor maestro Aldo René. Buenos días, profesor Julio Rosal, profesora Valeria, profesor Santiago Molina y estudiantes. Bienvenido estudiante al taller de fibra, el cual es impartido por el representante de la empresa ARNE. Esto es una oportunidad para nosotros como gremio estudiantil, debido a que es muy difícil encontrar empresas el cual se interesen en demostrarnos técnicas implementadas en el campo laboral. Nosotros como futuros ingenieros de matemática es de gran provecho, porque sustenta y fortalece nuestros conocimientos adquiridos a través de nuestros docentes en la aula y laboratorio de clase. Quiero agradecer al representante de la empresa ARNE, al ingeniero Pablo Martínez, por venir a impartir este taller. Agradecer al ingeniero maestro Aldo René por hacer posible este encuentro, así como a Bienestar Estudiantil, BUM y Asociación de Estudiantes de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias. Gracias, Juan. Entonces vamos a empezar ya el taller. Recordamos un poco de atención, la máxima disciplina. Bueno, hoy el ingeniero no pudo traer la maquinita para hacer la fusión de la fibra, pero vamos a mostrar un video, pues más o menos, si tienen alguna inquietud. Sí, bueno, al final de la presentación, si tienen alguna inquietud, por favor no hablen, pero levanten la mano y puedan preguntarle para todas las inquietudes que tengan. Por favor, aprovechen un poco la oportunidad para presentar aquí a Pablo. Gracias. Buenos días. Nuevamente mis disculpas por la tardanza. Es difícil en años de trabajo tratar de explicar en 2 o 3 horas lo que es. Sin embargo, lo que se va a impartir en este momento es la esencia, lo básico y lo más importante para manejar todo lo que concierne a ello. En el caso de fibra óptica, actualmente ha evolucionado y ya es un tema que en las empresas prácticamente es común. Ya no es como en los 90, que se decía fibra y era algo extraordinario. Ahora ustedes en Google, Wikipedia, ponen fibra óptica y podrán encontrar un sinnúmero de páginas que para el buen lector, pues, obviamente va a gustar de estas páginas porque viene todo tipo de información que prácticamente lo que está aquí está en todas y en cada una de las páginas. Entonces, obviamente después de esta charla los invito a que visiten cualquiera de estas páginas y se vayan a documentar, ¿verdad? En el ámbito laboral es muy importante la teoría y la práctica. Hoy van a adquirir la teoría, en un futuro van por la práctica. Vamos a empezar para la parte de fibra óptica. A separar 3 procesos básicos. Primero, el estudio. Luego, el proceso técnico o la aplicación. Y por último, la certificación. Antes de iniciar a construir o a trabajar con la fibra, hay que saber, conocer lo que vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer, cómo lo voy a entregar. Para el caso del estudio, podemos ver de que hay 2 factores muy importantes: la infraestructura
la infraestructura y los equipos de comunicación. Para la parte de infraestructura es muy importante conocer qué sistema vamos a utilizar. Muchas veces la fibra óptica la pueden encontrar en forma aérea, en forma entubada, ¿verdad? O lo que le llaman soterrada. Para el caso de infraestructura, nosotros podemos ver de que tenemos cada uno de estos sistemas. El sistema aéreo es el que viene un poquito más amplio, porque en el sistema aéreo podemos encontrar lo que son las fibras aerodevanadas, autosoportadas, ¿verdad? Y cada una de ellas se van separando por la forma de fabricación y la aplicación en el campo, ¿verdad? Para ello, obviamente, podemos ver lo que es la fibra aerodevanada y autosoportada. Antes de continuar, es muy importante saber de que para construir yo previamente deberé de designar el tipo de fibra que voy a utilizar, ya sea la multimodo o la monomodo. Son las dos fibras más comunes. En lo que es fibra o infraestructura, podemos encontrar la fibra multimodo, ¿verdad? Que en ellas existen dos tipos de fibra en las cuales se clasifican, ¿verdad? La de índice gradual, vamos a hacer aquí un apartado, en lo que es la multimodo, tenemos la de índice gradual y la de índice escalonado. Ahora se preguntarán, ¿cuál es la diferencia de la fibra monomodo y la fibra multimodo? Obviamente tenemos la fibra monomodo y entre ellas podemos encontrar las más comunes como la ADSS, ¿verdad? La SM o la NZDS. ¿Cuál es la diferencia más grande de la fibra multimodo y la monomodo? Como lo pueden ver en las páginas, ahí sale que obviamente la fibra monomodo es para larga distancia, mayor fidelidad en la señal, la fibra multimodo es para corta distancia. ¿Y a qué se debe? A un valor muy importante dentro de la fibra, el núcleo. Si esto es la fibra multimodo, esto es la fibra monomodo, ¿verdad? ¿A qué se debe? El núcleo en la fibra multimodo es mayor y en la fibra monomodo es menor. ¿Qué va a permitir? Que si en la fibra multimodo enviamos una de luz, esta fibra va a ir pegando en sus contornos, ¿verdad? O en la pared, hasta llegar a su punto final. En la fibra monomodo, eso será menor. ¿Qué sucede con esto? Cada vez que el haz de luz vaya pegando en cada uno de sus contornos, él va a ir perdiéndose. La señal se va a ir perdiendo hasta perderse totalmente. Obviamente, al tener un núcleo menor, este efecto es menor y obviamente nuestra distancia es mayor. Una vez que yo hace que quiero utilizar una fibra monomodo, una fibra multimodo, obviamente yo voy a clasificar mi fibra y voy a decir, bueno, ahora la voy a tirar de forma aérea, ¿verdad? En las cuales obviamente varía. La aerodevanada es la que normalmente podemos encontrar con postes, ¿verdad? Y podemos encontrar con cable acerado.
este elemento va a ser el primer elemento que va a soportar, ¿verdad? Y va a adquirir toda presión en este segmento, para que una vez que yo instalo la fibra, este solamente es cosido, ¿verdad? Y prácticamente el segmento queda listo. Hay un sinnúmero dentro de cada una de estas cosas, ¿verdad?, de parámetros e información necesaria para poder ejecutarla. En el caso de la aerodanada, hay otro tipo de fibra similar, ¿verdad?, que incluso eso en la fabricación se entrega, es el tipo de fibra figura 8. ¿Cuál es la diferencia de esa fibra a este sistema que les mostré? La fibra ya viene adherida con el cable acerado. Mientras un sistema aerodanado viene independiente de la fibra del cable acerado, en el cable figura 8 ya viene implementado. Obviamente cubierto con el cable polietileno o el tipo de material que el fabricante decide. En el caso de la fibra autosoportada, podemos encontrar que únicamente colocan los postes y tiran la fibra. Para todos y cada uno de estos postes siempre hay elementos que nos permiten hacer la sujeción, ¿verdad?, de cada uno de estos segmentos de fibra. En el caso de la autosoportada podemos encontrar solo los postes y la fibra, ¿verdad?, sujetadas por unas espirales performadas. Sin embargo, hay un sistema similar, ¿verdad?, con mayor firmeza, que es el sistema autosoportado para un cable OPGW. Este cable OPGW consiste en una fibra cubierta por un sinnúmero multipilar de cable, ¿verdad?, o de alambre de aluminio, un acerado al centro con orificios suficientes para los tubos que contienen la fibra óptica. Las empresas que podemos notar nosotros que utilizan este tipo de cable, podemos encontrar a Enatrel. El sistema autosoportado lo utiliza bastante Ideal, Claro, Navega. Y en el caso de aerodonado podemos encontrar que lo utiliza Amber, Alfanumérico, y claro, en ciertos sectores que habrán sus excepciones. Obviamente, como les decía, para todo y cada uno de estos siempre hay un sinnúmero de información necesaria, desde a qué distancia se van a poner los postes, qué altura van a llevar, qué tipo de preformada se va a utilizar, porque todo y cada uno de estos elementos constituyen un valor fundamental a la hora de esa infraestructura de estar funcionando. Ejemplo, si yo coloco un poste a los 50 metros, ¿verdad?, existe algo que se le llama vado, que es la forma en que el cable ondea. Si yo coloco mis postes a 50 metros de largo, obviamente mi vado no va a estar mayor al 12%, ¿verdad?, de lo que corresponde del suelo hacia la altura, ¿verdad?, en mi extremo superior. Sin embargo, al yo excederme y colocarlo, qué sé yo, a 80 metros, entonces mi vado será mayor. ¿Y qué va a pasar? Que ese cable va a estar muy colgado y obviamente todo puede pasar, desde que alguien le dé con un machete, pase un vehículo, si acaso un cruce de calle, ¿verdad? Pero es muy importante manejar la parte de la infraestructura para el sistema que yo vaya a utilizar. Una vez que yo sé cómo voy a construir, ya sea aerodonado, autosoportado o incluso el sistema sujetado, que significa o que se realiza con una sábana de 1 metro, donde yo coloco
normal, el mismo monoducto, triducto o como lo quieran proteger, y luego cubiertas de ladrillo, arena y por último mi capa de relleno que es el suelo, asfalto o con lo que esté en el sector, ¿verdad? Pero yo ya conozco y yo ya sé cómo voy a instalar mi fibra. Yo ya sé qué tipo de fibra voy a utilizar, si una fibra monomodo o una multimodo. Si quieren saber en qué yo puedo utilizar estas fibras, ¿verdad? La fibra monomodo obviamente la utilizan las empresas actuales de telecomunicaciones para interconectar sus clientes, que pueden ser bancos, edificios estatales, universidades, ¿verdad? Empresas de call center, porque obviamente ellos van a necesitar distancias mayores de 2, 4, 5, 10 kilómetros o incluso hasta para interconectar los departamentos, ¿verdad? En el caso de la fibra multimodo, ¿dónde es más común que la puedo encontrar? Habrá lugares que utilicen fibra multimodo para interconectar edificios. Si esta facultad tiene otro recinto a una cuadra, perfectamente pueden instalar fibra multimodo. ¿Cuánto es lo permitido en distancia que yo puedo viajar con la fibra multimodo? No más de 2 kilómetros. No más de 2 kilómetros. Con la fibra monomodo, pues obviamente aquí yo puedo tener segmentos de 10 kilómetros hasta de 50 kilómetros, y si el equipo me lo permite, yo puedo llegar hasta 100 kilómetros. Un ejemplo de la fibra multimodo es de que, por ejemplo, el complejo eléctrico Amayo o Eolo tienen sitios donde obviamente las celdas eólicas se comunican una entre sí, y hay segmentos donde obviamente utilizaron fibra multimodo, pero no excedieron los 2 kilómetros. Entonces, el clasificar mi fibra, ¿verdad?, es también importante. Saber cómo voy a construir es también importante. Sin embargo, dentro de mi estudio, yo tengo que saber y tengo que identificar bien qué tipo de comunicación voy a utilizar. Para el caso del equipo de comunicación, obviamente, dependiendo de lo que vayamos a instalar, activar o utilizar, el equipo se adquiere y se expone de acuerdo a las necesidades, y las características deberán de responder a mi necesidad. En el caso de los equipos de comunicación podemos encontrar convertidores de medio, podemos encontrar módulos gigabit, ¿verdad? Incluso podemos encontrar equipos convertidores de fibra. Si yo o este complejo Amayo tiene aquí una fibra multimodo, ¿verdad? Esta es una fibra multimodo, donde yo quiero decirle, bueno, yo voy a conectar con mi fibra multimodo a este sitio 2, este es mi sitio 1, pero quiero conectar al sitio 3, nada más de que aquí es monomodo. Entonces ahí es donde entran en función estos señores. Hay equipos que transforman de fibra monomodo a fibra multimodo. Es indiferente, ¿verdad?, entrada y salida. Yo puedo meter fibra monomodo y saco multimodo, meto multimodo y saco monomodo. Los convertidores de medio son muy comunes. Voy a hacer pasar ahí unos equipos para que los vean, ¿verdad? Estos son equipos convertidores
¿verdad? De fibra a Ethernet. Convertidores de fibra a Ethernet. Entonces, en los equipos, yo voy a seleccionar por qué el equipo, porque pueden haber equipos convertidores de medio de 10 kilómetros, de 15 kilómetros, de 30, de 50, y obviamente es muy importante diferenciar el tipo de equipo que voy a utilizar. En el caso de los módulos Gigabit, ya son distintos. Hay para larga y corta distancia. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque hay equipos o módulos de 25 o 50, en los cuales ellos me permiten ampliar mi capacidad. Hay convertidores de medio que pueden trabajar en 10, 100 megabits. En el caso de Gigabit es distinto. Ya pueden hablar del libre. Yo ya sé identificar mi fibra, sé identificar el equipo que voy a utilizar, sé cómo voy a construir. Ahora me voy a encargar de la activación. Para encargarme de la activación, yo previamente deberé hacer un ligero análisis de mi segmento o del punto que voy a construir. Para el caso de la activación, lo más importante es hacer un cálculo en el cual yo necesito la pérdida de inserción, la pérdida de acople y la pérdida de fusión. Yo ya sé que voy a conectar este edificio con uno que está a 100 metros de aquí. O asumamos de que esta punta está a 1 kilómetro de otra. A 1 kilómetro. Sé que lo voy a construir con un sistema de bajado o lo voy a construir con un sistema autosoportado, que voy a utilizar fibra monomodo y que obviamente los equipos que voy a utilizar son unos converters de 10 kilómetros. Es lógico que yo no necesito hacer mi estudio, porque los equipos van a tener la potencia suficiente para atravesar el kilómetro. Sin embargo, ¿por qué es importante el estudio? Necesito saber cuánto va a estar atenuado este segmento, cuánto pierde. Si yo voy a ingresar una potencia aquí, una potencia óptica, ¿cuánto de mi potencia óptica se va a perder? La pérdida de inserción, ¿cómo se calcula? Cada fabricante de fibra óptica le dice, bueno, yo te voy a vender una fibra single mode, y ella pierde estándar en la 1310 y la 1550 0.3 dB por kilómetro. 1310 y 1550 corresponde a la longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? Lo que hablaba del núcleo. Si esta es una 1310, esta es una 1550. Mi núcleo será menor. Y ya les explicaba que entre mayor núcleo, mayor pérdida, menor distancia. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa? Que en este tipo de fibra, donde él me permite trabajar en estas dos longitudes de onda, él me estandariza la pérdida de inserción y me dice que son 0.3 dB por kilómetro. Distinto de que, por ejemplo, me dijera que es una DS.
donde esta solo trabaja en 1550. Ah, me dice, pero ahí va a perder 0.2 dB por kilómetro. O sea que mi pérdida es menor. Mi perdización. Yo solo por pasar por ahí, por este segmento, voy a perder 0.3 dB por kilómetro. Entonces, para interconectar este local, mi perdización 0.3 por 1 kilómetro, 0.3 dB. En el caso de la multimodo, por si desean saber, la longitud de onda es de 850. Su longitud de onda es de 850. Una vez que yo sé cuánto tengo de distancia y cuánto voy a perder de inserción por ese segmento, me interesa saber mi pérdida por acopladura. ¿Qué es acopladura? Igual tienen aquí unos ciertos elementos. Estos elementos nos permiten acoplar los conectores que nosotros ubicamos en cada fibra. Una vez que yo voy a identificar mi acoplador, yo necesito saber diferenciar lo que voy a unir, ¿verdad? Tenemos acopladores, ¿verdad?, que son los UPC. Esto es lo más importante en un acoplador. Hay características muy fundamentales y de hecho, lo que están viendo, hay acopladores que son para fibra o el tipo de conector SFC. Hay un ST y un SC. ¿Cuál es la diferencia? La seguridad del acople. Mientras que el SC solamente son un par de conectores que se van a unir, el ST es un conector circular con una uña que al girar este va a quedar enlazado con el otro conector en el acoplador. En el caso del FC es un conector con hilos para lo que es un enrosque. Una vez enroscada esa fibra, obviamente eso va a costar de que se salga. Mientras que el SC solo lo puedo jalar y se viene, ya cada uno de estos varía un poco más. Y obviamente su protección es mayor. Preferiblemente un FC se va a costar de que se vaya a desacoplar. Sin embargo, esto es algo para una protección física, para un manejo físico de la fibra. ¿Qué es lo que utilizamos nosotros para ello? Son lo que le llamamos patchwork de fibra óptica. Por este lado hay un patchwork SC-SC y por este lado un patchwork SC-FC. Esto es meramente por mi seguridad de manejo. ¿A qué se debe? Que tal vez habrá concentradores donde obviamente este cuarto está lleno de equipo y un montón de patchwork, y si alguien va pasando y con un sartén o algo, hasta se puede traer ese cable de fibra y obviamente desacoplarlo. Entonces el acople es muy importante para la seguridad y manejo, ¿verdad? Sin embargo, por aplicación es muy importante diferenciar lo que es un conector UPC y un APC. El UPC, su conector es plano. El APC, su conector es angular. Su conector es angular. ¿A qué se debe y cuál en teoría pierde más?
el conector UPC va a unir su núcleo, ¿verdad? Va a unir su núcleo donde se estima que la fibra en la longitud de onda que viaja tenga un cierto índice de luz refractada y una reflejada. Entonces, en el caso del conector APC, igual sus núcleos van a estar unidos. Sin embargo, por la forma en que está diseñado el conector, se estima de que habrá menos luz reflectada y menos luz reflejada. Dos términos muy importantes en esto, lo que es la refracción y lo que es la reflexión. Eso lo pueden buscar y van a ver la diferencia de estos dos valores. Entonces, obviamente el tipo de conector nos ayuda a que obviamente la pérdida sea mayor o menor. Entonces el acople siempre tiene una pérdida. A mí me pueden decir de que un conector SC-UPC puede perder hasta 0.5 dB y un APC puede perder hasta 0.4 dB. Máximo. Obviamente el fabricante, hay un sinnúmero de empresas que fabrican este producto y obviamente le van indicando, bueno, este pierde tanto, y hay una tabla de especificaciones al momento de la venta del producto. ¿Cuántos acoples tengo yo en este sector? Voy a tener uno aquí, más uno del equipo. Tengo 4 acoples. Si mi pérdida estándar es de 0.5 por 4, voy a tener 2 dB. Si yo ya sé cuánto voy a perder de inserción, cuánto voy a perder de acople. ¿Por qué? Porque obviamente el tipo de conector te da esa diferencia. El tipo de conector da la diferencia, el tipo de fibra da la diferencia. ¿Qué pasaría si yo no estuviera trabajando con la fibra estándar? A lo mejor sería incluso menos, 0.2, incluso hay fibras que pierden 0.1 dB por kilómetro. Los acopladores igual hay acopladores que pierden hasta 0.3, 0.25 y obviamente el pérdida es menor. Ahorita solo estamos calculando la estándar. Luego vemos lo que es la pérdida por fusión. Esta es más sencilla. Esta es estándar hasta cierto punto. Obviamente la empresa que esté trabajando con la fibra pone sus términos, ¿verdad? Con su estándar de trabajo. Mientras yo tengo un segmento con un sinnúmero de conexiones y a la hora que yo hago mis pruebas y a mí me dice que aquí hay un empalme de 0.5, aquí hay uno de 0.3, aquí hay uno de 0.8, aquí hay uno de 0.1. Hay empresas que vienen y dicen, no, ahora quítame esto y esto, déjame ese. El empalme estándar que utilizan es de 0.1 dB como máximo. Sin embargo, hay empresas que no tienen ni 0.1 y es un poquito más complicado porque obviamente la máquina es muy importante en cómo anda en sus elementos de fusión, en la parte de electrodo o incluso cómo anda el trabajador. En el video que van a ver más adelante van a poder notar que la persona tiene que estar relajada, concentrada en este trabajo, porque obviamente el que va a funcionar no puede entregar un trabajo sucio, la función no la puede hacer sucia. ¿Y cómo se puede ensuciar? Desde el momento en que no limpie bien la fibra, que no prepare bien la fibra, que no haga bien el corte. Porque si bien es cierto que es un hilo que casi no se nota, es cierto, es falla, voy a presentar la fibra, podrán notarte que son unos hilitos como el cabello. Y si le ven el núcleo, van a ser dichosos porque obviamente tienen una visión parda.
pero todavía eso que ven ahí, eso es cubierta. Por donde pase el haz de luz, es todavía algo que ni a la vista. Entonces, la pérdida por fusión se estandariza en 0.1 dB. Y si yo tengo aquí 2 puntos, pues porque compraron solo puntitos de fibra lo y empezaron a poner allí, a estarlo viendo, entonces tenemos 2 puntos en la calle. Entonces, ¿cuántas funciones tengo yo? 1, 2, 3, 4 funciones. ¿Cuánto me dice a mí de que este segmento pierda? 2.7 dB. Yo no necesitaba hacer esto. En su momento, si yo voy a trabajar con ellos y voy a conectar esto, pasar un equipo de ella tan, ni siquiera me voy a matar viendo cuánto perdieron las funciones, qué tipo de acoplador está usando, si lo hace sucio, si lo hace limpio, ¿verdad? Yo solo sé que el equipo sí va a pasar perfectamente porque 1 kilómetro no es nada para este equipo. Sin embargo, sí es importante porque esto es lo más sencillo y común que podría encontrarse. Sin embargo, cuando hay segmentos larguísimos, el tipo de fibra cuenta, el tipo de acoplador cuenta, mi cálculo cuenta, el equipo que escoja cuenta. Para un cierto ejemplo, hace años, bueno, de tantas situaciones que se daban, había un sector de 5 kilómetros, de 10 kilómetros. Era de 9, el equipo era de 10, sentí más que el enlace pega bien. O sea que aquí voy a tener un link de fibra y no va a haber problema porque mi equipo es de 10, la distancia es de 9, me dice que los acoples están a tanto y la función de estar a tanto y yo voy a trabajar bien. Sin embargo, no hay link, no obtengo lo que quería, no llego con la adecuada potencia. Al momento que mando, ¿verdad?, a los técnicos, hacen su prueba de OTE, donde le dicen cómo están las funciones. Y ven que todas están bien, 0.1, 0.1, había una de esas. Y hay los equipos de 10, el segmento está bien. El acople, yo hago mi prueba de OTE y me dice que mi verde estaba bien. Si en 1 kilómetro es de 2.7, ¿cuánto debería de tener yo en 10 kilómetros? Vamos a trabajar el 10 para hacerlo fácil. 3 dB, los acoples vamos a dar en 2 y función igual a 4. Si no estoy equivocado, pero conforme que no uso ahorita, en teoría en ese segmento debería tener 5.4 dB. Sin embargo, a la hora de llegada, obviamente, yo hice mis pruebas y tenía 5 puntos y algo. Pero ¿por qué no pega? Si estoy bien, incluso el equipo me puede permitir, porque los equipos te pueden decir que trabajan en 10. Sin embargo, cada equipo de comunicación trae algo que le llaman umbral o el rango de trabajo, que puede ser más o menos 5 o puede ser un equipo de más o menos 10. En el caso de los equipos de HPC, normalmente pueden encontrar eso, pero no ven el enlace. En el extremo donde estaban midiendo era el nodo. Medía y le daba la red y todo bien. Pero cuando conectaban el batch, eso no levantaba. Quitamos el batch, quitamos el pico, se volvió a hacer la fusión, se volvió a colocar otro pico y se colocó otro batch, porque es como quedan ahí. Y el enlace levantaba. Tomo el batch que estábamos utilizando anteriormente y se ve bueno, se prueba con una luz y él está bueno. Pero ¿qué pasaba? En el conector, si esto es de pista de plano, estaba ceñido. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede?
que obviamente yo necesité saber cuánto debía de tener de pérdida para poder enfocarme en el problema y buscar la solución. Al momento que ustedes se encuentren en una situación donde un local están trabajando y obviamente se va la comunicación y el equipo no tiene el mismo, lo primero que pueden ver es hacerme las pruebas de ustedes. Y ellos me van a decir cuánto tiene de distancia y cuánto tiene de pérdida. Ah, bueno, las pruebas están buenas. Mi equipo de potencia, sí, me debe sacar menos 8 de B, qué sé yo. Menos 8 de B. En los equipos de comunicación de fibra óptica, normalmente la potencia que ustedes van a ver es negativa, donde al momento que se vaya acercando al cero, eso es mayor, ¿verdad? Si el equipo que saca este de kilómetros saca menos 20, algo pasa por ese equipo está mal. Obviamente esto viene en la tabla específica del equipo. Entonces, ¿qué pasaba? El equipo tenía buena potencia, el segmento estaba bien, mi cálculo dice que debo perder tanto, y si estoy bien, entonces algo pasa con los rangos. Y entonces, es ahí porque es importante el cálculo. Es ahí porque es importante, porque a la hora de llegar, obviamente, todo y cada uno de estos conocimientos van a servir para detectar una falla. Y obviamente, como yo ya sé cómo voy a construir, qué tipo de fibra voy a utilizar, qué equipo de comunicación voy a utilizar, procedo a activar. Hago mi activación, ¿verdad? Donde obviamente si es un convertidor de medio voy a transformar de Ethernet a óptico y obviamente ya tenemos a Ethernet. Entonces la gente ya viene, toma esa conexión, la mete a su servidor, a su switch, lo que sea, y obviamente todo el mundo a navegar, Facebook, YouTube, lo que sea. Obviamente, cuando yo termino de hacer mi activación, yo debo hacer lo que es la certificación. La certificación va a depender del tipo de empresa con la que estemos trabajando, del tipo de aplicación, ¿verdad? En el caso de la certificación, directamente con la fibra, existen dos aparatos muy importantes, dos equipos de prueba muy importantes. El OTD y el Power Meter. Este sirve para medir potencia, y este para medir distancia. Como tercer y último elemento que en ciertas ocasiones funciona para una parte de Internet, para no pagar por seguro, podemos tener como opcional una puerta, una pesa para medir señal. Obviamente para cada uno de las empresas que se trabaja, si ya fuera para una empresa de televisión, ya esto ya no es necesario. Ya se utiliza otro tipo de instrumento, otro tipo de equipo. En el caso de usted, obviamente, me sirve para certificar la fibra y ver la distancia, cuánto empalme, que si el segmento es de 10 kilómetros, él me va a graficar a los 10 kilómetros. Y él me va a decir cuánto hay de distancia, cuánto hay desde un punto A hasta un punto B, la pérdida, que si tiene empalme alto. E incluso hay algo que funciona con los equipos OT. Si yo a este equipo le antepongo una bobina de disparo, ¿qué es una bobina de disparo? Es meramente un segmento de fibra óptica cubierto en una cajita plástica, puede ser circular o cuadrada, pero que simplemente esa caja trae un conector de entrada y un conector de salida. Un conector de fibra, 1 kilómetro de fibra y trae mi conector. Yo pongo mi equipo OT a la bobina y la bobina
conecto mi segmento de fibra. Entonces esta gráfica va a cambiar. Y a la orilla, obviamente voy a tener 11 kilómetros, donde obviamente en la gráfica me va a marcar 1 kilómetro que da un servicio a la facultad o a cualquier institución. Asumamos de que obviamente es una empresa de telecomunicación y tiene un nivel elevado, ¿verdad? Este es el nodo 1, sale hacia el nodo 2, luego viene al nodo 3, pasa al nodo 4, total 1. Eso es lo que le llaman un sistema de anillo. Porque obviamente el cable sale desde mi oficina hasta el nodo de ellos. Yo puedo viajar en este mismo cable, en un hilo de la fibra. Si nos vamos a la parte de fibra, el que construye o que fabrica la fibra, le puede decir, bueno, esto es una fibra single de 12 hilos. Quiere decir que Esta empresa tiene 12 hilos para utilizar de la forma en que él tiene necesario. Porque voy a utilizar el hilo 1 y 2 para su anillo. Y de pronto salió el palí, después salió el corriente, por aquí, entonces va utilizando 1, 2, 3, 4, y así va montando dependiendo del segmento. En este caso aquí el palí no cuenta, solo aquí lleva 1, 2, más los del anillo lleva 4 hilos utilizados. Entonces, fibra pura es desde el momento en que obviamente un hilo es utilizado. Si este es la UNA, o en la UNA es el hilo 3. Y este hilo nadie más lo toca. Ese hilo nadie más lo toca. Puede ser que obviamente alguien llega a condición de datos, entonces ya se van utilizando los hilos, se van utilizando, pero de pronto a esta empresa se le dio y dice, bueno, vamos a hacer una conexión de HPC y de ahí, de este nodo, sacar una fibra. Pero en esa fibra quiero que me conecté un nodo para el sector norte y otro nodo para el sector sur. Con el mismo hilo que estoy sacando del nodo 3. No hago esto. Vamos a separar ese hilo de fibra. Y entonces utilizo un splitter óptico. Para quienes manejan o saben lo que es un splitter, pues simplemente es un elemento que va a separar una señal. En HPC pueden encontrar splitters ópticos de una entrada o salida que son elementos pasivos. Aquí es el que quiero con eso, de que la señal yo la puedo ingresar por aquí y sacar aquí. Pero yo también puedo entrar por aquí y salir por aquí. Igual sucede con el splitter óptico que ven ahí. Entonces, yo voy a colocar un splitter de 2 salidas, como lo hay de 2, hay de 3, de 4 y de las salidas que uno tiene que comprar o desea comprar en el momento. Sin embargo, obviamente cada uno de estos elementos tiene igual un estándar de pérdida. Así como la fibra tiene un estándar de fertilización, igual no tiene un tipo de elemento. Mientras este le puede decir, bueno, vos perdés 3.5 de cada salida. En el caso de la fibra óptica, los splitters ópticos tienen dado un porcentaje. Que ustedes tienen en su mano, se le llama un splitter óptico 50-50. ¿Qué quiere decir? Que él parte de la señal del gozo. Así de sencillo para conocer. Si yo estoy enviando una potencia de 10 dB, cuando llegue aquí, lo
de 2080, de 1585, ¿verdad? Eso al momento que ustedes lo estén utilizando o el que esté diseñando, decide qué tipo de splitter va a utilizar. En este caso, ellos van a partir de la señal de todo, probablemente van a interconectar dos sectores. Y entonces utilizarán el mismo hilo de este segmento y el otro del nodo. Y eso no es fibra oscura. Y porque además, bueno, el hilo de ellos, yo lo puedo hacer que lo voy a partir y lo voy a dar. Ya se puede decir de que no es fibra oscura. Fibra oscura es la utilización única de un hilo para unos hilos. Entonces, ese es uno de los datos que preguntar. Donde obviamente, pues, todo y cada uno de estos temas tienen un sinnúmero de situaciones, ejemplos que podemos ver. Porque, por ejemplo, aquí ahora quiero poner televisión por cable a toda la casa. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que esa casa tenga televisión por cable y tiene internet. Yo ya sé que a nivel de fibra me consigo un speeder de 4 y quita, tenga cada uno de su conexión óptica. Pero ¿qué utilizo yo para integrar lo que el cliente me está pidiendo? Me voy a la parte de equipos y selecciono mi tipo de equipo que necesito. Porque entonces yo vengo y le pongo un convertidor óptico HPC Ethernet. Aquí tengo mi salida Ethernet y aquí tengo mi salida coaxial. HPC es una nomenclatura o un término híbrido fibra coaxial. Híbrido fibra coaxial. Entonces yo entrego fibra, entregué Ethernet y entregué coaxial. Y entonces esa casa ya tiene internet y ya tiene televisión por cable. Bueno, la verdad es que obviamente pues el tiempo es muy pequeño, entonces no sé si tiene alguna pregunta o algo que le llame también la curiosidad y obviamente pues si está en mi entendimiento pues con gusto podría tocar el tema. La parte de biología fue algo que mencionaba, tiene un temario bastante generalizado donde solamente es la introducción, porque obviamente lo que es infraestructura, como construcción de porterías, sistemas operados, tiene un sinnúmero de datos importantes a tomar en cuenta. En el caso de los equipos igual, hay un sinnúmero de equipos, ¿verdad? Incluso yo cuando vi la parte de los speeders, yo no creía que existía un speeder. Incluso algo similar a eso que pueden haber escuchado o lo han leído en la multiplexación. Un multiplexor es simplemente un equipo donde entra una fibra, saca otro sinnúmero. No es un splitter, porque mientras en un hilo yo vengo y separo la potencia en este señor. ¿Qué es lo que sucede con la luz? En todo y cada uno de los señores, la fibra va a viajar en una diferente longitud de onda. Para que se entienda un poquito mejor, los convertidores de medios comunes que van a encontrar son equipos con dos conectores SC, FC o el tipo de equipo que escoja, el tipo de conector, y tienen
un puerto óptico para transmisión y un puerto óptico para recepción. Si yo en el otro extremo coloco este equipo, yo puedo tener igual una transmisión y una recepción. En este caso, donde obviamente yo lo conecto y se entiende que obviamente si voy a transmitir, alguien me tiene que recibir y viceversa. ¿Qué tipo de magnitud de onda estoy utilizando? Es indiferente. El láser va a viajar y él puede estar en esa fila de 310 y 550. Puede ser de que la luz, ¿verdad? O las ópticos viajen en 1350 nada más y se regresen en 1310. ¿Qué pasa con un equipo convertidor de medio que solamente trae un conector? Y entonces tenemos el hilo de fibra y tiene un hilo, más nada. ¿Cómo hago yo para transmitir y para recibir? Porque la señal que yo envío, ¿verdad?, no es la misma que me regresa. Entonces, estos equipos vienen fabricados de manera de que en la longitud de onda 1310 ellos transmiten y en la 1550 ellos reciben. Y viceversa. Normalmente estos equipos vienen con un equipo A y un equipo B. ¿Por qué? Porque obviamente él está diseñado por un punto único, donde obviamente aquí va a transmitir y aquí va a recibir. Pero es que aquí va a recibir y aquí va a transmitir. ¿Qué pasa con estos señores? Yo los puedo cambiar y no va a pasar nada. Sin embargo, en este, yo coloco un equipo A con otro equipo A y eso no va a funcionar. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo coloco un convertidor monomodo y lo quiero hacer funcionar en una fibra multimodo? No va a funcionar. Si este equipo está diseñado para pasar una longitud de onda en 1310, donde su potencia de salida va a ser menos 8 dB, y por el segmento que se está utilizando, y él dice que pongas de 10 kilómetros, a los 10 kilómetros él va a llegar, un ejemplo, o menos 15. ¿Verdad? Siempre a los 10 kilómetros. Y él ahí puede trabajar. Sin embargo, yo vengo y lo quiero pasar en una fibra multimodo de 10 kilómetros, porque puse un montón de bufa y todo, y me 10 kilómetros. Este equipo va a perder tanta señal, porque obviamente el núcleo es mayor. Está que al otro extremo podrá llegar a ese yo al menos 50. Y eso no va a funcionar. ¿Y por qué? Porque escogí un tipo de equipo para un tipo de fibra que da. Ahí es importante cómo lo construyo, ¿no? Ahí no importa si lo hice aéreo, sustentado, pero sí es importante saber qué tipo de equipo para qué tipo de fibra. Voy a poner a continuación el video. Lamentablemente pues no pudimos traer la máquina. Es un video donde obviamente presenta el proceso de fusión.
antes de ver el video, quiero presentarles bueno, por ejemplo, este archivo muestra los elementos básicos para lo que es una construcción aerodinamada. Obviamente se muestran los materiales, colchonería, bandit, cinta, ¿verdad? Para obviamente adquirir el modelo o lo que se necesite construir, ¿verdad? Obviamente cada uno de los elementos tiene su función, desde lo que es soportar una tensión hasta sujetar o separar un tensor, ¿verdad? Lo que es la polarización, los puntos de empalme, cómo se protegen en la calle las funciones. Eso que ustedes ven ahí es una mufa Coyote, ¿verdad? Coyote es la marca. ¿Cómo se prepara el cable? En el lado derecho pueden ver que hay unas bandejas con un montón de tubos. Cómo se prepara y cómo se sujeta cada uno de esos cables a la hora de colocarlos en una mufa. En fibra, lo más importante, si la van a trabajar, si van a proceder a funcionar o a hacer este trabajo, lo más importante es aprenderse el código de color. Es lo único. Ya luego, limpiar un cable, cómo cortar ese cable, cómo prepararlo, eso se puede aprender en la primera semana. Bueno, el que tiene interés. En la primera semana yo les aseguro que cualquiera de ustedes puede llegar allá y en una semana está trabajando en fibra, si tienen interés. El código de color es muy importante, porque obviamente ustedes se fijan en el fondo, siempre hay un montón de hilos. Al lado izquierdo pueden notar de que sobre la parte blanca, que es una bandeja, hay un montón de hilos y son colores repetitivos. Este es el código de colores estándar que se utiliza. Es un código americano y está compuesto de 12. ¿Por qué necesitan ese código? Para esto. Si ustedes van a trabajar y pasa con los trabajadores allá, de que miran, tomaste el 8 de la F tal, de la F2 contra el 43 de la F5, ¿qué van a ir a buscar a la calle? Si físicamente van a encontrar esto, pueden ver al lado izquierdo que van a hallar hasta 8 colores amarillos, 8 colores negros, 10 colores verdes. ¿Y qué color van a escoger? ¿Cómo van a saber cuál de esos 10 colores verdes van a utilizar? El código de color. De 0 a 12. ¿Qué significa? Que mi número 13 es el azul, el 14 es el naranja y así sucesivamente. 25 azul. Y así van 12, 12, 12. ¿Qué significa? Que cuando llegan a esto, y cuando llegan a ver el mapeo o el diagrama, ustedes van a poder trabajar perfectamente. Ese cuadro, porque obviamente al lado izquierdo tendrían los nombres. En su momento tenían la costumbre de colocarle los nombres a cada uno de los hilos. Es fácil cuando se trabaja con 24 hilos, 12 hilos, pero ya cuando se trabaja con 96 o 4 cables de 96, ya están colocando nombres muy complicados porque eso va cambiando. Obviamente hay software, hay programas que se utilizan para el control de esto. La manera arcaica o la manera en que se empezó a controlar esto fue así, en hojas de apunte, que obviamente después se digitaliza. Y bueno, este archivo prácticamente tiene lo mismo de función que lo que vamos a ver en el video. ¿Cuál es el proceso de limpieza? ¿Cuánto es lo que hay que limpiar un hilo? ¿Cómo hay que colocarlos? La máquina lo que va a hacer, cómo es el proceso, aquí viene la limpieza, el corte. Luego el proceso de fusión, aquí lo van a ver un poquito más lento, pero en el video obviamente ya es distinto. Él acerca, si ustedes pueden ver en la parte del centro,
es una parte blanca. Sin embargo, en esa parte blanca pueden ver más al centro algo más blanco. Ese es el núcleo. ¿Ya? Ese es el núcleo. Todavía de esa fibra que lleve, le traen cubiertas de colores. Esa cubierta de color se extrae y todavía queda esa cubierta negra. Ustedes ven la pantalla. Sin embargo, físicamente lo que van a ver es algo blanco, como un vidrio. Pero ese vidrio está todavía con un grado de impureza inferior a la del núcleo. ¿Para qué? Para evitar la dispersión de la luz. ¿Ya? Se genera el arco dentro de la máquina de un arco electromagnético que se genera con unas puntas de electrodo o puntas de metal que a cierto voltaje ellos generan este arco y funden la fibra, dejándola de esta manera. Esa es la pérdida idónea que toda empresa o todo jefe le va a pedir a uno, pero es bien complicado mantener en un gran trayecto esta pérdida. Si el equipo está bueno, si andan los elementos de limpieza necesarios, esa pérdida se obtiene fácil. Y obviamente, bueno, esto es el principio básico o fundamental de todo proceso de transformación en un convertidor de medio. Una señal que puede ser de bota o video, que se le conoce como señal analógica, se transforma en digital, ese digital se envía a través de un LED, un haz de luz, se extrae y tenemos lo mismo que hay en todo tipo de comunicación a la hora de una conversión. Una codificación, una decodificación, una modulación, una demodulación. ¿Qué es todo eso? Wikipedia se lo dice bien. Bueno, ese era uno de los... voy a ponerle este video, no es muy largo, son nomás 13 minutos, donde van a escuchar nuevamente de fibra, un poquito más tecnificado en lo que es la composición de la fibra y el proceso de fusión.
magnífica retórica y la saqueta y coraza de los interesados por la apertura y por la puerta de apertura, el cuidado de lo formato de estos títulos impresionados, con ideas por dirigido de analítico de circulación, recoge las aperturas de las interpretaciones y coordenas del punto de instalación. Luego, recoge las interpretaciones y coordena el punto de circulación, usando el cuchillo de gancho
Actualmente, pues, dijo el chat que una fibra no es perjudicial, o sea que no se te va a entrar en el organismo ni te va a perforar el intestino como antes aquí creía.
Sin embargo, pues yo siempre le guardo mi celo. La fibra hay que trabajar con mucho cuidado porque si bien es cierto una viruta de fibra, y no se le olvide que es vidrio, y un vidrio perfectamente le puede dañar un ojo. Tal vez no le va a perforar la piel, no se le va a ingresar en el organismo, pero sí le puede dañar partes más débiles. En cuanto a la función, pues obviamente en el proceso, eso es todo lo necesario a la hora de preparar un cable, incluso ese cable que es el más complicado. Hay cables más sencillos, el que anda por las mesas, es un cable súper más sencillo, no trae el cable acerado, solo trae la cubierta de plástico, polietileno, los pelos de herida, que son de un color amarillo, el tubo protector, ¿verdad? Y la fibra. Él no trae, si quizás trae solo en el tubo, ese trozo de fibra que están viendo, solo trae lo que es dentro del tubo, que se permite evitar el contacto directo del agua con el vidrio, en caso de que existiese filtración. ¿Cuál es lo importante de evitar esa unión del agua y el vidrio? Porque obviamente con el tiempo y la temperatura, la presión, el vidrio cede fácilmente y cualquier movimiento hace que ese vidrio se quiebre. Entonces, ¿qué pasa? En las mufas que se vio en la foto, si existe filtración de agua porque no fue bien sellada, esa agua, al momento de caer en los hilos de fibra y no tener este gel, prácticamente el agua cae directamente sobre la fibra con el tiempo y el sol, o la presión del sol, hace que el vidrio se quiebra solo, ya sin manipulación alguna. Entonces obviamente ahí es donde van a empezar los problemas, van a llamar y entonces va a tocar llegar a ver el problema. No sé si tienen alguna pregunta, porque hay de muchas cosas, pues, pero no sé si tienen alguna consulta. A ver, muchachos, aprovechemos si tienen alguna duda para, pues, dudas que tengan, se las podemos preguntar. Está todo claro, no hay inquietudes. Sí, yo quisiera saber, usted decía que cuando se pone eso para el splitter, se divide la señal. Yo quisiera saber que si esa señal, ¿cuánto se puede seguir dividiendo? ¿O cuánto es lo recomendable? Como yo puedo tener, saliendo de un segmento de un punto A, donde se para una señal, y luego continúo hasta llegar al punto C y al punto D. Al momento de colocar un estudio óptico, el valor fundamental es el porcentaje que se va a separar la señal. Si yo estoy trabajando con un 50-50, es porque en su momento, a la hora de hacer mi diseño, yo evalué de que desde mi punto A hasta el punto C tengo 10 kilómetros. Y desde mi punto A hasta mi punto D tengo 10 kilómetros. Entonces yo necesito llegar con una señal igual. ¿Qué necesito? Un estudio de 50-50. ¿Por qué? Porque la señal solo va a partir en dos distancias iguales. Sin embargo, sí hay ocasiones en las que obviamente tal vez el sitio esté a 5 kilómetros. Si de mi punto A a mi punto C yo tengo 10 kilómetros, y de mi punto A a mi punto D tengo 5, yo ya no necesito un 50-50, podría utilizar un 25-75. El 75% de la señal que se me vaya a mi extremo más largo, el 25% de la señal al extremo más corto.
si obviamente yo tengo 8 dB, si hubiese tenido el de 50-50, esto hubiese viajado 4 dB, 4 dB. Sin embargo, ahora no, ahora voy a tener 2 dB, 6 dB, sin mucho más. Pero yo solo separo la señal. Sin embargo, el speeder, si te fijas, no te dice distancia. Eso te va a decir cómo te la vas a separar. Yo sé cómo separar la señal, porque obviamente quiero interconectar esos puntos. Sin embargo, si obviamente a un punto donde está 50-50, yo quiero llegar con 0 dB, dependiendo de lo que estemos utilizando, del medio o de la conexión o la implementación de esa fibra, yo voy a determinar qué potencia que necesito. Si me preguntan en HPC cuál es la potencia adecuada para trabajar, es 0. Si hablas para un servicio de datos, de internet, de telefonía, ya quizás no es 0. Ya el equipo me dice que yo puedo trabajar de menos 8 dB para un más menos 5, ¿verdad?, de marca. Si en un segmento o en el segmento que estábamos viendo de 1 kilómetro decía que tenía menos 8 dB y 1 kilómetro pierde 2.7 dB, ¿con cuánto llegaba yo al otro extremo? Con menos 5, menos 6, con menos 10.7. Recuerden que en estas unidades de medida la potencia óptica, entre más se separe de 0, es lo que se va perdiendo. Entre más se acerca de 0, es lo que se va ganando. Entonces, si mi segmento de 1 kilómetro pierde 2.7 dB, yo saco con menos 8 y yo con menos 10.5. Pero me dice el equipo que él trabaja con un margen de más menos 5. ¿Qué quiere decir? De que este equipo allá me puede trabajar en menos 13 y puede trabajar en menos 3. ¿Cierto? O sea, si la potencia está entre este margen, yo puedo trabajar. Entonces, ¿qué sucede con los speeders? El speeder no me dice qué tipo de speeder debo utilizar para ver cuánta distancia. Yo puedo trabajar 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, y yo voy a escoger el tipo de speeder solo para separar mi señal, pero la potencia no me la da el speeder, la potencia me la da el equipo. Con la potencia yo juego a mi distancia. ¿Ya? Un equipo que yo voy a utilizar, veo mi distancia para analizar la pérdida en ese segmento y entonces yo escojo mi equipo. Escojo mi equipo para ver qué tipo de equipo, con qué potencia lo deseo trabajar. Hay equipos en HPC que ellos traen hasta de más menos 10. En televisión por cable, a la hora que se mide la señal analógica, ustedes podrán ver, qué sé yo, en su casa, un ejemplo, podría llegar con 10 dB positivo, puede llegar con 0, puede llegar con menos 10, y esa señal puede estar aquí. En televisión por cable, la señal te llega con menos 12 y van a ver esto en las televisiones, de niños, o llegan con menos 15 y van a ver esto.
montón de descargas. La señal está débil, la señal está saturada. En HTC, obviamente, las empresas se ven, tal vez un problema de saturación que tenemos en el sector. Porque es un amplificador se le dañó el módulo y obviamente se toca la señal. O tenemos debilidad en tal sector, la señal está débil y tenemos un problema con los niveles. Entonces, ellos están jugando con los niveles. No importa si hay un speeder. El speeder me separó la señal, pero no me dice la distancia. La distancia es importante para escoger el tipo de equipo y la potencia que voy a utilizar. Obviamente, pues, para efecto de distancia, si yo estoy viendo que tengo un segmento de 1 kilómetro y yo digo, bueno, 1 kilómetro y el equipo, pues, todavía ahí me va a trabajar bien. ¿Qué pasa si el equipo hubiese llegado, un ejemplo, que digamos que supuestamente el equipo traiga más o menos un dB? Vamos a asumir de que obviamente ahí no hubo casi pérdida en el enlace, no hay pérdida de 2.7 dB porque tenemos superacumuladores, superfusiones, ¿verdad? Y mi fibra es de 1550 y entonces la señal llegó con, qué sé yo, menos 5 dB. La potencia está alta. La potencia está alta. Y en televisión por cable pasa esto. En transmisión de datos sucede lo contrario. En transmisión de datos puede ser de que obviamente en lo que es los pin que se hace a una dirección X, hay pérdida de paquetes. Como obviamente se pasa de esto a esto, hay puntos en los que una saturación me puede pasar esto, que si esto debería ser mi portadora, se me perdió un cero. Y entonces la señal tiene lo que son en las pruebas de datos time out, tiempo muerto. Y entonces, si debería de ver yo en mi tabla, ve tiempos de 1 milisegundo, 1 milisegundo, 1 milisegundo, y de pronto aquí, no hay nada, no hay nada, no hay nada, y después levantó otra vez 1 milisegundo. ¿A qué se debe? En tanto, obviamente, esto influye, ya sea una señal alta o una señal débil. Si yo tengo una señal alta, yo debo de bajar mi potencia. Debo de bajar la potencia como sea. En televisión por cable, casi la mayoría de todo el equipo trae unos potenciómetros, ¿verdad? En los módulos ópticos que me permite estarlo girando hacia uno u otro lado y obviamente la potencia varía. Allá le mando más potencia, le mando menos potencia. Sin embargo, en los de transmisión de datos, no traen esa función, no traen ese dispositivo. Entonces, ¿qué se utiliza? Atenuadores. Hay atenuadores ópticos, ¿verdad? Parecido a los atenuadores de coaxial, que nos permiten bajar esa señal. Entonces yo le pongo un atenuador de 3 dB. Ya llevo con lo menos 8. Yo trabajo bien. Como hay atenuadores, hay amplificadores. Si sucede lo contrario, más bien yo quiero extenderme, el ejemplo más claro, que casi siempre utilizo, que es porque obviamente papá casi todas estas situaciones. Hace años, allá por aquellos tiempos, cuando estaba en TESA, ellos iban de Managua para León. Y entonces, ¿cuánto hay desde el punto donde sale Managua hasta el punto
100 kilómetros. 100 kilómetros. Obviamente vinieron los encargados, empezaron a ver su diseño, pidieron los equipos, y el equipo que se escogió con su transmisión no llegaba. En su momento, ¿qué pasó? Bueno, sabrá Dios, porque obviamente en ese momento yo no sabía, estaba fuera de alcance, porque obviamente hay información que no está bien, pero se vino dando cuenta uno de el tiempo de que obviamente el equipo que se compró no era el adecuado. La persona que lo pidió, sí, ya lo sabía, solo que la persona que iba a pagar el producto no quería. No es lo mismo comprar un módulo gigabit que le puede costar $150 a comprar una pareja de media converter que le puede costar $250. Un ejemplo, varía en los precios del mercado. Comprar un tipo de equipo para esto no vale $100. $1000 será una cifra chistosa, sabrá de cuánto vale. Pero, obviamente, al momento que se le pidió, porque hay equipos que pueden perfectamente viajar los 100 kilómetros, pero son caros. Al momento que se hace el diseño y se piden los equipos, no, que son muy caros. Dale, comprarlo, se compraron, no llegó. ¿Qué se hizo? Se buscó un sector ahí entre la paciente y la otra. Eso está como un repetido. Se tomó otro amplificador. Un amplificador óptico. Le entra la potencia y la vuelve a meter. Entonces, igual sucede en televisión por cable, en telefonía, solo que obviamente los equipos son un poquito distintos. Entonces, el despliegue óptico no me determina la distancia de cuánto es que puedo viajar, me determina la potencia. ¿Ya? Y a la potencia yo la escojo para acaparar cierta distancia. Necesito saber la distancia para escoger mi potencia. Lo fundamental es la potencia. Si ustedes aprenden a manejar la potencia, si aprenden esto, el código de colores, créanme que no van a tener problemas, porque lo demás es algo físico. Cómo preparar un cable es algo físico, cómo instalar una mufla es algo físico, cómo poner un modelo es algo físico. ¿Ya? Cómo limpiarlo, cómo manejarlo, cómo tocar la piel es algo físico. Sin embargo, incluso, por ejemplo, en atenuador, hay atenuadores que se fabrican y todo, pero y no lo tenés y lo necesitas hacer. Si ya sabes que en un núcleo la fibra va reflejándose y que cada vez que ella pegue en las paredes o en el vidrio, ¿verdad?, más oscuro, eso es pérdida. Eso es pérdida. Entonces la luz va viajando y como obviamente está en circunferencia del núcleo, hay más contorno. La luz va pegando más en su contorno. Entonces hay más pérdida. Quiero hacer un atenuador con un lapicero y hago una circunferencia. Obviamente esto no atenúa nada, ¿verdad? Pero ya 5 o 6 circunferencias en un lápiz de grafito, lapicero, lo que sea, te va a simular perfectamente un atenuador. ¿Cómo lo puedo controlar? ¿Cómo puedo saber yo cuántas circunferencias necesito en un lapicero? Utilizo el power meter, que me mide distancia, potencia. Si yo sé que el media converter está sacando menos 8, tomo el patchwork, eso se hace con el patchwork, y lo empiezo a volver en la lapicero. Y en el otro extremo tengo el power meter, que me está midiendo la potencia. Horizontalmente del patchwork, menos 8 de al otro extremo. Empiezo a volver. Entonces ya voy viendo que ya voy llegando hasta los menos 10, hasta aquí,
¿Ya? Son situaciones empíricas que en el campo se van aprendiendo. Y así hay para un sinnúmero de situaciones que obviamente pues, varía dependiendo de lo que estén viviendo en el mundo. Entonces, en definitiva, el despliegue óptico no determina la distancia, pero sí es importante para la separación de la potencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué pasa cuando ustedes monitorizan el tema de los cortes de fibra? O sea, si tienen alguna forma rápida de decir, bueno, un corte en agalote, ¿cómo lo hacen? Si tienen algún software de monitoreo o están pidiendo simplemente pues, con el tema de los bits, de la pérdida de los paquetes, o sea, ¿cómo pueden estar tan seguros? ¿Es un corte o ya había un problema con lo que nos mencionaba anteriormente de la dimensión? La forma más sencilla que actualmente se vive aquí, normalmente siempre toda empresa de comunicación tiene algo que le llaman NOT o GD o HOP o un punto central donde tienen toda la comunicación. Entonces ellos a través de las computadoras tienen su sistema de monitoreo y lo que tienen, qué sé yo, en forma gráfica, puntos, ¿verdad? Donde, este depende de este, y ya este viene por acá, y este mismo. Entonces, en forma gráfica ellos miden esto. Todo este monitoreo se hace a base de datos, a base de señal digital, donde obviamente el pico constante que se hace aquí se hace igual aquí, solo que en forma gráfica él me tiene activado de manera de que obviamente, porque en el programa que yo estoy utilizando, un ejemplo de un modelo de solar, él me puede decir que en color verdecito él está bien, en color rojito él está mal, este está alarmado, este está bien. Eso lo hacen, ese es el monitoreo que lleva la gente, ¿verdad? En el cuarto ahí de equipo, con el acondicionado, todo bonito. Sin embargo, cuando este señor, que todo está bien, pero este señor se cayó, ¿ya? Mira, y se me la este, y se me la este. En su momento, obviamente, la persona que está en monitoreo debe tener ciertos conocimientos técnicos que le permitan discernir entre el tipo de falla que está viendo. Porque lo primero que va a hacer esa persona cuando ve eso es llamar a uno de estos señores y a ver si no hay falla en el sector, si no hay algún problema generalizado, porque obviamente la falla que le dio a ellos tres no es única. Distinto que tal vez solo se vaya a caer la señal de este señor. Algo pasa donde él, pues se fue la luz, se fue un equipo, apagaron algo, pero sin embargo esto es algo masivo, que es la parte donde vos estás con es algo masivo y se cayeron estos servicios, llamaron, mirá, ellos tienen todo el equipo encendido y dicen que se le fue la conexión. Entonces, obviamente ellos solamente están monitoreando, llaman al área técnica y le dicen, mirá, tenemos problemas con la señal de tal y tal y tal sector. Todo ese peso le caía sobre el cable cerrado y la fibra quedaba intacta. Entonces, hasta cierto punto, el cable cerrado estaba protegiendo perfectamente la fibra y no pasaba nada. Ese fue en el Baja Americana, una vez de un camión, igual la fibra no le pasó nada, aunque parecía increíble. Ahí estaba entre todos los escombros, pero igual se tuvo que cortar para poder hacer la reparación. Insólito, igual en el caso del Sur, otro camión, toda la potencia del suelo, el cable del suelo. Ahí pueden ver lo siguiente: el cable en ese momento no se había cortado, sin embargo, como el cable sí estaba machacado,
Sin embargo, como el cable estaba machacado, todavía tuvimos que descubrir el cable para ver si los tubos no estaban partidos, a ver si ningún hilo estaba cortado. Como pueden ver, solo el tubo naranja sí tenía ahí unos golpes. En ese momento